¿Qué tal a todas las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla? Esto es El Perro de Pavlov, mi nombre es José García. Y José Alcas. Y también Gerardo del Pino, que no nos alcanzó el presupuesto el día de hoy para traerlo, pero que si colaboran con nuestro Yape podemos traerlo en una siguiente oportunidad. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Por acá? Por aquí. Perfecto. Ya, el día de hoy tenemos un tema más medio de ciencia ficción. Vamos a analizar desde la psicología la saga de Alien, esta saga de películas. Algunas dirigidas, bueno, la mayoría dirigidas por el aclamado director Ridley Scott. Ajá, Tengo sí. problemas para pronunciar, pero vamos a analizarlo desde el plano psicológico. Entonces Así vamos es. a analizar de pronto a la mega heroína por excelencia del cine de ciencia ficción, que es Ripley, ¿no? Protagonista sobre todo de la primera película, Alien, el octavo pasajero. Ujú. También vamos a hablar un poco acerca del trauma, bueno, del trastorno de estrés postraumático. Vamos a hablar acerca de, digamos, el horror, ¿no? Este sentimiento de abyección que transmite la figura del xenomorfo, analizando pues cómo se creó este ser de la ciencia ficción, Ujú. viendo los trabajos de Giger, de pronto la perspectiva que tenía el guionista O'Bannon, ¿no? Y también, digamos, la colaboración, la mirada especial que tuvo Scott para terminar formando este ser, ¿no? Que nos acompaña dentro de la cultura pop como uno de los máximos representantes de lo que vendría a ser monstruos, ¿no? Medio espaciales, ¿no? O sea, Claro, alienígenas, tipo ¿no? horror cósmico, ¿no? Y Sí. sí, y además aprovechando que justamente se viene una nueva serie, me parece, ¿no? Se Sí. titula Alien Earth, ¿no? Alien Tierra, Tierra, ¿no? así Entonces, es. aprovechando que se acerca el estreno de esta serie, pues vamos a recapitular un poco, ¿no? Pasando por las películas de Alien, también los videojuegos, y justamente hablamos de Alien, el videojuego, Alien Isolation, me parece, con el tema de la IA. Vamos también a conversar y, como siempre, dialogar con un humor de vez en cuando ácido, pero, Se hace lo que se puede, ¿no? pero desde Básicamente. siempre, ¿no? Desde una perspectiva psicológica. Así Entonces, bien, me gustaría empezar, aunque bueno, técnicamente ya empezamos, Ujú. con nuestra opinión sobre Alien. José, cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu primer contacto con Alien cuando viste la primera película? Bueno, a mí me pareció como una joya del cine, básicamente es una película de culto. Y ha pasado mucho tiempo. La primera película se estrenó en el año de 1979, 79. claro. Ujú. Y me acuerdo que incluso o sea, la última vez que lo vi fue hace un año, ¿no? Y recuerdo que los efectos especiales estaban súper bien elaborados. A diferencia de otras películas incluso actuales que utilizan bastante CGI, esta Ujú. me sigue pareciendo más verosímil, ¿no? Siento que el alien ahí está justamente ahí respirándote en la nuca, ¿no? O sea, siento que es más realista. Yo me creo que el xenomorfo está ahí, que existe realmente, no que lo ha hecho un señor de 40 años en una computadora, en su PowerPoint. No siento eso, ¿no? No siento que lo han hecho con Blender. Entonces, eso yo creo que le da una magia a la película. Yo la primera vez que lo vi, por ejemplo, Alien, la primera Ujú. vez que vi Alien, pues sí, sentí que estaba frente a una película atípica, ¿no? No es la película clásica de terror, ni es la película clásica de ciencia ficción. Yo creo que marcó un antes y un después también dentro de la manera en la cual se hacían películas de Películas. terror vinculándose con ciencia ficción. Ujú. Y además, bueno, tomando en cuenta que es horror cósmico, ¿no? Acuérdate que el miedo al espacio siempre ha estado presente en la humanidad y justamente el hecho de que, como tú mismo dices, ¿no? Este alien se nos presenta como un acechador, un cazador, Ujú. ¿no? Y tomando en cuenta de que la película inicia bastante, bueno, en un futuro como medio, bueno, futurista, ya con No, distópico, ¿no? distópico, con una tripulación establecida, pero no es una tripulación ordenada o como por ejemplo podemos haber visto en Star Trek, ¿no? Claro. Es una tripulación como justamente de personas que se encargan me parece, de recolectar ciertos elementos, cosas, ¿no? Sí. Son como que
Justamente acá una definición que lo colocó L. Scott, camioneros cósmicos, ¿no? Como gente Tal que va cual. recolectando ciertas cosas. Gente más chabacana, ¿no? Exactamente, que ¿no? la nave espacial Sí. es básicamente un camión, ¿no? Y ellos están conduciendo, transportando cosas, recogiendo cosas, ¿no? Ujú. Es un trabajo que tú no podrías vincular, a pesar de que es, digamos, para ojo del espectador, Claro, y para ese una nave entonces, espacial, etcétera, ¿no? y la época, Ajá. eh, se toma muy a la ligera, ¿no? El tema de ir al espacio. Es como Sí. que el pan de cada día en este Exactamente, universo. ¿no? Que es justamente contrario a cómo de pronto los tripulantes de una nave espacial son tomados en sagas como Star Trek o en Claro. sagas como Más Viaje a las Estrellas, ¿no? ordenados. Eh, o Star Wars, ¿no? Incluso. Entonces, Ujú. donde en Star Trek, evidentemente, por ejemplo, se habla de esta nobleza del ser humano que ha logrado trascender sus diferencias, trascender los prejuicios y lanzarse al espacio, ¿no? Justamente ya como un ser noble, como un ser moralmente perfecto, ¿no? O más perfecto que ahora, ¿no? Y que puede ya entablar, digamos, conversaciones incluso con alienígenas, con otras especies, incluso mediar, ¿no? Al Claro. final, en Star Trek, bueno, se cayó la escenografía. En Star Trek median con alienígenas que están en plenos conflictos, en plenas guerras, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que el ser Y hay humano, una pues, comunidad, hay algo establecido, un claro, orden. pero en el caso de Alien, no. En el caso de Alien son señores que están ahí mascando tabaco, ¿no? Están Claro, ahí que sucios, ¿no? Haciendo chistes vulgares, ¿no? Entonces, mm, es justamente esa visión que a mí también me llama mucho la atención. exactamente, ¿no? Tipo como si fueran piratas, digamos, piratas espaciales. Vemos lo que se podía ver en una tripulación de barco, ¿no? Sí, 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 Y sí. también es bonito porque se ve bastante la amistad, la camaradería, todo eso, ¿verdad? Sí, Pero hasta bueno, cierto punto, ¿no? sí. Porque igual aparece en la figura de los androides, Mm, que hasta cierto punto son compañeros de viaje, pero luego ya algunos como que se comportan de manera medio psicopática, ¿no? ujú. Pero sí, y todo pues llega, por lo menos en la primera película, que se tituló Alien directamente, pero El octavo pasajero. se puso aquí como Alien el octavo pasajero, dando un poco spoiler, ¿no? Eh, Es verdad. se cae La todo el escenografía set, hoy ¿no? día está Sí, sí. curiosa. Pero sí. De hecho, son 9, ¿eh? No son 8 pasajeros. Si cuentas al gato, son 9. Si cuentas al gato, Sí. sí, ¿no? Que también muy icónico el gato. El gato de No me la acuerdo, protagonista, ¿no? De Ripley. de Ripley. Pero sí, bueno, para más que todas las personas que no hayan visto Alien, que lo entiendo perfectamente porque yo realmente me uní a este barco de Alien y todo eso un poco tarde. De hecho, yo lo conocía por básicamente cultura popular, cultura pop, pero no me di, digamos, el tiempo y la paciencia para verme todas las películas. Entonces, yo voy muy por encima. Pero José, tú me comentas que Sí, eres sí. un fan. En casa Sí. somos fans de Alien. Bueno, mi mamá y yo. Mi mamá sobre Ok. todo. Entonces, desde pequeño, pues yo he estado viendo las películas de Alien desde la primera, ¿no? Desde El octavo pasajero. Y ahora último, con mi mamá, justamente estábamos revisionando las últimas películas, ¿no? Que al final son precuelas de la primera, ¿no? Y también dirigidas por Scott. Mm, Pero sí, a mí me encanta Alien y sobre todo lo que está detrás de la concepción de esta nueva forma de hacer horror espacial. Específicamente me llama la atención cómo de pronto estéticamente está conformado el alien, ¿no? El xenomorfo. Y hay una historia muy particular ok. que quería contar, que está relacionado justamente a esta idea de lo que vendría a ser el xenomorfo, ¿no? Ujú. Si tú te das cuenta, cuando analizas este monstruo, ¿no? De la ciencia ficción, no parece orgánico, ¿no? No parece como un ser que verías en la naturaleza. Parece más la mezcla entre una nave espacial, justamente, entre tubos, entre máquina, ¿no? Entre algo inorgánico que al mismo tiempo tiene vida, ¿no? Entonces es como una contradicción. Y me parece que esto es importantísimo porque precisamente lo que encuentras cuando ves al alien es algo que es totalmente diferente a lo que podría existir en el mundo real, ¿no? Mm, Es el otro radical, ¿no? Como diría Levinas, citándolo mal, evidentemente, ¿no? Pero digamos que es
algo que no es humano, ¿no? Por ningún lado es humano, ¿no? Eso no debería ni siquiera estar vivo. Pero eso es lo que justamente me llama la atención, ¿no? El xenomorfo que parece compuesto por tubos, tal. De hecho, para componer la figura del xenomorfo, justamente Giger, que fue un artista contratado expresamente por O'Bannon y Scott para estos trabajos, incluía pues tubos, incluía cables, ¿no? Huesos, ¿no? Iba construyendo la silueta del xenomorfo sobre un actor africano, ¿no? Me parece, ¿no? De 2 metros de altura, ¿no? Entonces era bastante interesante eso, me parece, ¿no? Pero sobre todo eso, digamos, vender al público un ser que no es orgánico, ¿no? Que es como máquina, ajeno. ¿no? Ajeno Aunque, a la vida, ¿no? Es otra claro, forma de ¿no? vida. Y sobre todo amenazante, porque el hecho de que tenga, como tú mismo lo dices, ¿no? Esos tubos, casi como una combinación de algo esquelético con algo Sí. mecánico, ¿no? Da como justamente ese, para la época, ¿no? Imagino que aumentó evidentemente el miedo, el horror cósmico, esa sensación Estar frente a algo de algo que absolutamente no desconocido. entiendes y al Claro. mismo tiempo está ahí y tienes que afrontarlo, Sí. ¿no? Y ahora supongo que eso ha disminuido bastante, ¿no? Porque hoy en día ya hay cada cosa, la verdad, que puede llegar hasta asustar más al propio alien. Y por eso justamente las nuevas películas tienen aliens más elaborados y más extraños, ¿no? No lo he visto, pero me parece que una de las últimas películas hubo una especie de combinación entre un alien y un humano. No sé si me puedas Sí. comentar un En poco más. Alien Romulus, Ok. ¿no? Que es la última película que salió, que de hecho el director quería ser fiel a la primera, la película original de Scott. Ok. Se incluyó, bueno, eso es un spoiler en realidad, ¿ah? Pero bueno, ahí está. Ya pasó un tiempo. Ahí está. Bueno, ni modo, tocó. Aparece al final pues una mezcla entre humano Ujú. y xenomorfo. Y es horrible, ¿no? Es básicamente un humanoide grande. No llega a parecerse a los ingenieros, ¿no? Que también aparecen en la saga de Alien. Pero sí es bastante espeluznante realmente la forma en la que aparece, en la penumbra, ¿no? A mí sí me impactó bastante. De hecho, me parece una buena secuela bueno, bueno, secuela sería. Me parece que sí, ¿no? Bueno, no sé cronológicamente dónde está ubicada, no me acuerdo Romulus, pero digamos que espiritualmente Mm. es una buena película que sigue la línea de la original de Alien, ¿no? Pero sí, Sí. van apareciendo más tipos de aliencitos, ¿no? Claro, ¿no? Y desde Prometeo me parece que es donde aparecen los ingenieros, ¿no? Sí, sí, sí. Esta nueva raza de alien que justamente sin ir muy allá, porque no lo he visto, lamentablemente no lo he visto, pero sé, ¿no? De que tiene parte en su origen de los... Digamos que es una guerra entre los xenomorfos y esta raza que son los ingenieros. Que es como el comienzo de todo, o algo así me parece que es. Claro, los ingenieros vendrían a ser Dios en el universo Claro, el inicio, digamos. de Alien, ¿no? Y también quisiera hablar acerca de eso, porque me parece muy interesante la concepción de Dios que se maneja en Alien, ¿no? Normalmente uno habla pues de un Dios creador que crea a sus humanos, a una especie, y los protege, los cuida, es más como paternalista, ¿no? Pero en el caso de Alien, no, en el caso de Alien es como un creador que desprecia incluso a sus creaciones, ¿no? Porque eso se ve muy patente en las últimas películas, ¿no? Desprecian realmente a los seres humanos como una creación inferior, como unos seres pues Imperfectos. imperfectos, avariciosos, codiciosos, ¿no? Y que en verdad tienen razón, ¿no? Porque de hecho en estas películas justamente tienen contacto con el que vendría a ser el dueño de la corporación Weyland Yutani, ¿no? Que hizo todo ese berenjenal para él alcanzar, ¿no? Que me parece cierta inmortalidad o alcanzar algo que vendría a estar relacionado más a un ego, ¿no? Ok. Bastante humano. Pero me llama la atención eso, ¿no? Como más o menos la figura de Dios se vuelve como un Dios que no está muy asociado al Dios que estamos acostumbrados, ¿no? Que es un Dios bueno, ¿no? Que cuida a la raza humana, ¿no? Esto es totalmente diferente. Lo cual también ayuda a incrementar esta sensación justamente de horror, ¿no? De horror existencial, ya digámoslo.
Eh, y sobre todo esto, ¿no? Hablando del horror producto de esta concepción de Dios particular, Ujú. así como de la forma en la que está caracterizado el xenomorfo, podríamos hablar de esta, de esta sensación de estar frente a algo abyecto, ¿no? Creo que hay una autora que se llama Kristeva, que justamente habla del horror corporal y de lo abyecto, ¿no? Que es algo que se opone totalmente a la vida, se opone totalmente a lo que vendría a ser el ser humano, ¿no? Y eso nos genera cierto horror y cierto rechazo. No sé, has visto la primera película de Alien Sí. y sobre este horror y este rechazo visceral quería consultarte qué sentiste tú cuando viste la escena del xenomorfo, bueno, Claro, la mítica saliendo, escena ¿no? que de hecho, investigando, ¿no? Leyendo un poco de esto, hay bastantes anécdotas, ¿no? Porque me parece que fue hasta un poco, o sea, no se le había avisado a los actores Ujú. Sí, sí. de que cómo iba a ser Sí, la sí. escena. Sí, Entonces, sí, sí. las reacciones de los actores son reales, pues, ¿no? Son Sí. de impresión, de susto. De asco, tremendo. O Asco, sea, ¿no? Y la reacción de todos que se tiran para atrás sí, y sí. gritan tal, Y es que, es real, así es que es. yo me imagino que en la época en que se estrenó la primera película de Alien, Ujú. debió también ser un shock, un impacto, ¿no? Ahora, Sí. ahora no tanto, o sea, yo cuando la Yo vi, creo que sí. O sea, yo no sé, yo me esperaba... Bueno, supongo que porque ya sabía, porque Claro, esta escena ha sido pues la has ya visto bastante mil veces popular, ¿no? referenciada en todas las series de Había por haber, Exactamente, ¿no? Pero en su momento debió ser claro. una cosa Pero que si cambió, haces el digamos. esfuerzo de verla como con ojos nuevos, ¿sabes? Es un peliculón y aparte Sí. te mueres, te cagas de miedo con Alien. O sea, es increíble. La primera es impresionante. A mí me parece una de las Sí. películas mejores hechas de la historia del cine, te lo digo. ¿Eh? Y sobre todo la manera en cómo nace un xenomorfo, ¿no? Me parece que primero pasa por un proceso. Sí. Me parece que primero es el abrazacaras, ¿no? No es el abrazacaras. Es eso como es, un huevo primero, me parece, ¿no? Sí, De es ahí un huevo sale el de donde facehuger. sale. Exactamente. ¿Es abrazacaras o lo estoy confundiendo con.? Me parece que le dicen facehuger, sí. Sí, es Porque, abrazacaras, sí. bueno, para el que no ha visto Alien, que no Ujú. creo, porque el más raro probablemente sea Alcas Ya, aquí, ok. que no ha visto a las nuevas de No, Alien. todas no las he visto. Sí. Pero el Alien lo que hace es, y justamente Ajá. ahondando en esto de lo abyecto, ¿no? Del Sí. rechazo a... De esta sensación de estar frente a algo que va contra la vida, Ujú. el facehuger es como una especie de mano, ¿no? Sí, es como. Que se Bueno, ahí agarra de ponemos tu las cara imágenes, ¿no? y ahí es donde ¡guau! Te meten algo y Claro, te fecunda. te ¿no? fecunda. Te fecunda el Sí, alien. sí. Y justamente a este respecto y entrando en temas psicológicos, Ujú. ya por fin en temas psicológicos, quería mencionar esto justo de este miedo Ok. a, porque hay que decirlo, ¿no? Alien gira en torno de algo medio turbio en realidad, ¿no? Porque si te pones a pensar, el facehuger, ¿no? Te lanza algo, ¿no? Por vía oral, ¿no? Y es prácticamente una situación de abuso, ¿no? Tras la cual algunos protagonistas, hombres y mujeres en este caso, pues tienen algo no deseado, ¿no? Que vendría a ser justamente esta forma de vida que al final nace matando a su huésped, ¿no? Ujú. No es como un parto natural que, bueno, no necesariamente muere la persona, ¿no? Acá sí, ¿no? Y esta escena del alien saliendo, yo había leído algo muy, muy pertinente por ahí, por las internetes, Ya. que decían es como una penetración a la inversa. Porque en vez de entrar, sale, ¿no? Y aparte el alien, esto, ¿no? Al inicio es, claramente, pues tiene una forma fálica, ¿no? Es una penetración fálica, ¿no? A la inversa, ¿no? Pero quería decírtelo porque Sí, a ver qué opinas. me lo estoy imaginando y sí, sí tiene. Es tal cual, es tal cual. Sí, tiene Entonces, cierto sentido, ¿no? Pero partiendo de la abrazacaras. hay este miedo, ¿no? O sea, ¿qué es el abrazacaras exactamente? ¿Qué es? Bueno, no ¿Qué? sé. Viene siendo. ¿Qué es? ¿Qué es el abrazacaras? Porque, o sea, entiendo perfectamente que es una mano con una cola que nace del huevo, ¿verdad? Pero el abrazacaras es un medio para que nazca un xenomorfo. A eso voy. O sea, Claro, en realidad, yo lo que veo es que es una forma de vida ok. que se adapta, ¿no? Y eso lo vas viendo durante toda la saga. Es como la forma de vida perfecta precisamente por su capacidad de adaptación al huésped. Y el abrazacaras sigue siendo el alien, solamente que un estadio anterior,
Igual que el huevo, ¿sabes? O sea, el Ali, perdón, el Abrazacaras es un xenomorfo, solamente que primitivo, Claro, algo así. digamos que hay como... Yo lo entiendo así, ¿no? Hay como, como Cell de Dragon Ball, ¿sabes? Ok. O sea, el Cell uno sigue siendo Cell, ¿sabes? Ya, voy entendiendo Claro. poco a poco. Porque entiendo, y eso que no he visto, Igual ¿no? Cell Pero absorbe al Android 18 y cambian sus facciones, ¿sabes? cambia todo, Es ¿no? Algo igual, así. entonces el alien, digamos, es como una forma de vida superior y perfecta precisamente por su capacidad de adaptación. Al final, Y de cualquier huésped, aprendizaje, ¿no? pum, y claro, y de hecho había un montón de tipos de alien, ¿no? Está el diacónico, bueno, hay infinidad, ¿no? Me Pero imagino incluso que en sí. cómics Sí. que hay un universo expandido de alien, pero brutal, ¿eh? En cómics sobre todo, si quieren encontrar, hay más aliens todavía, ¿no? Así que para Es la que cojan colección, ¿no? de Funko Claro, Pops, pero de porque yo aliens, sí. sé, y mirando, ¿no? Algunos videos que me salen pues, en TikTok, En TikTok. aparece la reina alien, ¿no? Claro, la reina alien, que Claro. además es, bueno, mm, bueno, no quiero spoilear, sobre todo Ya la estamos saga spoileando original, aquí. pero ahí Ripley queda embarazada de un alien, ¿no? Además, que la reconoce como su madre, hay que decirlo. Pero bueno, Ok. Y creo que luchan, ¿no? Al final, pero ¿no? justamente es lo que quería abordar, ¿no? Este Ya. miedo que existe en torno del abuso, ¿no? Por ejemplo, imagínate el alien corriendo a través de la nave espacial, por los conductos, ¿no? Mm, Qué sé yo, de ventilación o lo que sea. eh, Está al final acechando a su víctima, ¿no? Como lo haría en un caso también de mm. abuso, ¿no? Como se haría en la vida real. Sí, sí. Y y este rechazo que provoca este ser que va a abusar de ti, ¿no? Porque al final el alien ejerce una fuerza absoluta, ¿no? Mientras el otro no quiere realmente participar De esto, ¿no? de ese fenómeno, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo hasta cierto punto se juega con un horror sobre algo que también genera horror y espanto y que es tan real, ¿no? Pero como se está abordando desde un punto de vista de ciencia ficción, es como un poco más digerible, ¿no? Pero yo creo que igual el horror está ahí. O por ejemplo, el horror que podría ser tener un hijo, El miedo ¿no? al embarazo El miedo al o la embarazo, tal cual, concepción. ¿no? Que es un tema bien delicado, ¿no? Porque uno dice, bueno, el embarazo es una etapa muy bonita de la vida de la mujer, etcétera, ¿no? Mm, Pero yo creo que también el hecho de tener algo dentro, ¿no? Saliendo de ti. Saliendo de ti, no puedes ver, ¿no? Salvo ecografías, ¿no? Y hasta cierto punto Mm, recién puedes ver algo con forma, ¿no? mm. Como, como esta persona que dice, mira la ecografía, qué bonito que es, y se ve una mancha, ¿no? Parece, bueno, no sé. Entonces, es, la mamá solo lo entiende, ¿no? Pero el punto es, hay cierto horror también a eso Sí, desconocido que sí. está en uno mismo, ¿no? Y que no es uno mismo, ojo, ¿no? El hijo no es uno mismo. Es Entonces es otra otro, ¿no? persona. Entonces yo creo que Alien también juega con eso y por eso es que Sí. hay escenas muy icónicas donde quieren retirarse el alien, ¿no? Como que vendría a ser casi como un proceso también, ¿no? En el mundo real de, pues, retirarse De aborto, el feto, digamos, ¿no? ¿no? Sí, no quería emplear esa palabra para que no nos... Pero, para ¿qué YouTube, tiene de pero bueno, malo? ¿Qué tiene de que nos malo? bajan el video. Bueno, ahí haces Ese es lo malo. me censuras ahí un Ya, poco, ok, pues. ok. Pero sí, No, pero sí, ahora viéndolo de esa perspectiva, ¿no? Entiendo de que mi perspectiva tal vez no sea la mejor porque no he vivido en carne propia no, el la alien, no experiencia. conoces al alien de No verdad, conozco ¿no? al xenomorfo, ¿no? No lo he saludado tampoco. Pero sí, ¿no? Yo puedo entender perfectamente lo que dices, ese miedo tal vez a la concepción, al embarazo, a lo que después de 9 meses o antes salga algo de ti, algo que no eres tú. Imagino que esto lo aborda justamente y para la época, imagino Claro. que debió ser una jugada bastante inteligente porque la primera vez que sale, digamos, el alien no es a través de una mujer, Sí. como se puede esperar Ujú. de un embarazo, ¿no? O de un parto, sino sale de un hombre, Que sale es más raro aún, ¿no? Porque de Kane. es trasladar Claro. ese miedo muy femenino al hombre, ¿no? Y pensar como, ¿qué está pasando aquí, no? O Mm, sea, lo más cercano que hubo creo que fue una película de Arnold Schwarzenegger donde quedó embarazado, ¿no? No me acuerdo. ¿Has visto? Junior creo que se llama. Es horrible, ¿eh? No lo recomiendo para nadie. Para la salud mental de nadie, no la vean. ok. Pero hay una Dios. película donde Arnold Schwarzenegger ¿Sale queda embarazado? embarazado, sí.
y creo que sale el hijo al final y es horrible. Alien forma parte de la saga de Alien esto. Debería, yo creo, debería formar parte. Ahí sí, ya, pues ahí sí, si no te dio miedo lo de Alien, ya mira esa y ahí sí mueres, ¿no? Sí. Pero digamos que hay un miedo ahí, ¿no? Acerca de una vida que uno tiene dentro, ¿no? Ahora quisiera hablar también me parece un tema muy interesante, de cómo se plantea la corporación Weyland. Era un nombre compuesto, Bueno, Weyland. por aquí estaba apareciendo. Sí. Con Yutang, imagen o algo y así. todo, ¿no? Sí, la magia de la edición, ¿no? Sí. Hay un documental, salto de un tema a otro, ¿no? Ya, Perdón. se cambia todo. Hay un documental español, me parece, que se llama La Corporación, que analiza varias corporaciones grandes y aprovechando esto de que las corporaciones o empresas pueden ser tomadas como personas jurídicas, o sea, ¿no? Como que se le puede adjudicar ciertas cosas como si fueran una persona real. Aprovechando eso, el documental lo que hace es decir si esas corporaciones cumplen o no con justamente lo que vendría a ser los manuales diagnósticos. Ahí tenemos ahí en cámara el DSM-5, que los cataloga como, por ejemplo, personas con trastorno antisocial, ¿no? Etcétera. Y parece que sí, ¿no? O sea, hay muchas corporaciones que si fueran personas, en otras palabras, serían pues medio antisocialones, ¿no? Medio psicopatones, ¿no? No, clínicamente Entonces, mal, sí, ¿no? Digamos, clínicamente mal estarían, así es, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Algas? ¿Por qué crees que algunas corporaciones encajan de pronto en este perfil del... Bueno, el perfil, la palabra psicópata me parece que es una categoría más de la sociología, ¿no? Sí. Bueno, en fin, la cuestión es que, ¿por qué crees que encajan con estos perfiles? Claro, imagino, algunas corporaciones. Bueno, mi punto de vista es de que todo es en base a su trato con sus trabajadores, ¿no? Con las personas. Sí. Entonces yo entiendo que las corporaciones busquen justamente un objetivo principal, que es el de amasar una cantidad enorme de dinero a beneficio. Sí. Y esto pues de vez en cuando no se hace de la mejor manera y se hace a costa del sufrimiento y no les de los importan trabajadores. los trabajadores, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? La mayoría de las empresas grandes, ¿no? Pues, digamos que no está muy interesada en la vida y en la salud y en el bienestar del trabajador, Claro. ¿no? A pesar de que se manejan muchos discursos de el trabajo es tu segunda familia, te dicen, ¿no? Segunda familia es mi mamá y mi papá, no es el trabajo, ¿no? Pero digamos que hay todo este discurso, ¿no? Cuando en realidad las megas corporaciones, las empresas se comportan como una persona la que no le interesas. Finge empatía, ¿no? Hay una empatía ahí simulada, pero no es una empatía real, ojo, ¿no? Por ahí sí les interesa también esto de cómo se comportan las corporaciones y las empresas y cómo tratan verdaderamente a sus trabajadores detrás de todo este espectáculo, ¿no? De mi trabajador, ¿no? Que lo voy a ayudar, ¿no? Detrás de eso pueden ver uno de los primeros episodios de esta nueva edición del podcast, donde analizamos la serie Severance, ¿no? Por acá lo vamos a dejar. Pero bueno, Sí. en efecto. Claro, y justamente ahora que mencionas eso de la empatía simulada, es algo que vemos perfectamente en perfiles de psicópatas, Sí. sociópatas, ¿no? Entonces justamente se alinea a lo que comentas de que la corporación se puede llegar a diagnosticar. Hay una entre empatía, creo que comillas. le dicen cognitiva, en el sentido de que algunas personas con este perfil pueden aprender a identificar cuando la otra persona está triste, está molesta, sea por sus gestos o por sus palabras, ¿no? Y sacarle provecho a eso. Y ¿no? sacarle provecho a eso, ¿no? Por eso es que leí un artículo también hace un tiempo que criticaba esto de los talleres que se le daba a estas personas en las cárceles, ¿no? Y decía, bueno, en realidad esta condición, sobre todo si ya tiene un factor pues genético, no va a desaparecer, ¿no? Porque hago un taller, más bien estás dándole herramientas para que manipule con más facilidad a las personas cuando salga de la prisión, si es que sale, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. En la saga de Alien,
para aterrizarlo un poco, aparece esta corporación que es Weyland, a la que no le interesa para nada, y eso pueden ver en todas las películas, la salud y la vida de los científicos que manda al espacio. Luego no le interesa para nada la salud de los camioneros espaciales, como dijo Alcas, ¿no? Que se describían a los primeros tripulantes de las películas. Lo importante, lo único importante para Weyland es definitivamente conservar a toda costa, preservar a toda costa la vida del xenomorfo. De hecho, los androides que tienen en alguna de las naves tienen esta directriz tan fuerte de que incluso pues, no auxilian a sus compañeros dentro de las naves, ¿no? Simplemente siguen este lineamiento que les ha puesto Weyland de tratar de que capturen al alien vivo, etcétera, ¿no? Claro. Independientemente de la manera. Y no porque sea una especie de corporación que busque pues mantener o preservar la vida alienígena, sino es que lo hacen Sí. con fines propios, ¿no? Fines egoístas, Sí. para sacarle provecho a estos aliens, ¿no? A estos xenomorfos. Y experimentar con ellos y conseguir pues diversas cosas. Claro, poder, ¿no? Básicamente Sí. es tratar de tenerlos como una forma de arma o tratar de hacer experimentos con ellos para sacarle cierto rédito que no necesariamente pues va a Salga beneficiar, bien, ¿no? va a beneficiar a la humanidad, ¿no? Por eso también me parece interesante cómo se va a plantear esta corporación o esta dinámica dentro de la nueva serie, ¿no? Que va a salir de Alien Tierra, porque vamos a ver justamente cómo va a iniciar esta relación entre descubrir estas formas de vida, pues, y cómo gestionar, ¿no? Todo ello. Yo creo que ahí Vamos a ver qué tal le sale. va a haber ¿no? un argumento medio político, ¿no? También, que a mí me resulta interesante la política bastante. Pero bueno. Otro tema. ¿Qué te parece Ujú. la figura de la protagonista, ¿no? La protagonista digamos, fundamental de Alien, ¿no? Porque luego salen otros protagonistas, ¿no? Pero la fundamental que es Ripley. ¿Tú qué consideras que es Ripley para el cine, por ejemplo? Yo creo que es un perfecto ejemplo a seguir, diría yo. O sea, si lo dejamos así, con pocas palabras, sería eso, porque muestra justamente eso, ¿no? Valentía, muestra cierta independencia. Ujú. De hecho, ella me parece que es la única, con el gato, ¿no? Es la única sobreviviente de la primera película, Ya. ¿no? Spoiler. Pero sí, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y eso que solamente he visto una película, que es la primera, ¿no? Pero imagino Claro. que la evolución de personaje, imagino que debe ser bastante interesante, ¿no? A través de cada película. Sí. Y me comentaste, ¿no? Me spoileaste un poco de que sale embarazada de un alien, me parece, ¿no? Entonces, Ujú. eso diría que tiene ciertas connotaciones ya más avanzadas en cuanto a desarrollo de personaje, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No sé, tú, una opinión más experta tal vez en el campo del alien, En el campo del en el alien. campo Alien, ¿no? De la saga Alien. ¿Qué dirías de Ripley, no? Bueno, me parece que es el claro ejemplo de que en los 80, fines de los 80, inicios de los 90, pues sí hubieron personajes femeninos interesantes, no forzados, evidentemente, Ujú. y que justamente esto contradice, digamos, una serie de discursos que se hacen sobre el cine más adelante. Estamos hablando de 2010, ¿no? Ok. 2000, donde justamente dicen, bueno, el cine no tiene protagonistas femeninas fuertes, ¿no? Hay que inventarlas porque nunca han existido. Y no, pues el caso de Ripley, por ejemplo, es un caso excepcional, Ujú. ¿no? O el caso, para no ir muy lejos, de otra película taquillera, ¿no? Porque no siquiera son películas desconocidas. El caso de Terminator. O sea, Sarah O'Connor. Sarah O'Connor. O sea, Sí. porque se habla de que sí, El Salvador, que va a ser el hijo, ¿no? ¿Cómo se llama el John O'Connor? ¿no? John, claro. Va a ser John O'Connor, que tal. Y John O'Connor es un personaje. No sirve John O'Connor en ninguna parte de la saga, ¿no? La personaje es Sarah O'Connor. Y Sarah O'Connor es tanto más importante que el mismo Schwarzenegger haciendo de De Terminator, Terminator, ¿no? Ojo. Entonces, Mm. sí habían personajes de ese calibre, ¿no? Y lo que se ha perdido más bien es estos personajes que se hacen importantes para la trama,
pero no de manera forzada, ¿no? O sea, yo sí me creo que exista una Ripley. Yo sí me creo que exista una Sarah Connor. No, definitivamente. Pero no me creo, pues, que existan otro tipo de personajes ya un poco más, ¿no? Metidos con calzador. Porque ya lo hacen como muy... Este concepto que le dicen, ¿no? De Mary Sue, Ya, de Mauricio. ¿no? Me Ujú. parece. Es como un personaje que lo puede todo, ¿no? Mágicamente. Solamente mencionar algo, para no ser ¿Ya? bueno, en fin. El personaje, por ejemplo, de Capitana Marvel, ¿no? Capitana Que ha Marvel, sido- no me lo creo, o sea, ha sido ni bastante. siquiera dentro... O sea, ¿qué tan mal tiene que estar construido tu personaje que incluso dentro de un universo de superhéroes que tienen capitas y viajan Bueno. a través de dimensiones, eso no sea verosímil? O sea, imagínate. O sea, pésimamente construido. Pero esto me parece más verosímil, ¿no? Y me parece interesante. Mm, Pero eso para mí representa a Sarah Connor, iba a decir, representa a Ripley para la historia del cine y también para estos modelos, ¿no? sí. Bien. También quería, para ir cerrando un poco más el tema, eh, mencionar esto claro, el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Sí, imagino que sí. ¿Tú crees que Ripley, después de la 1, podría tener un No, trastorno de ese tipo? definitivamente. Lo o digo sea, porque no has visto la 2, donde claro, realmente esa respuesta aparece. en la primera película, evidentemente, sí vemos un- una situación bastante complicada. O sea, imagínate que un alien asesine a tus colegas, a tus compañeros y te persiga al Sí. mismo tiempo. Entonces, evidentemente, sí vemos un estrés postraumático, ¿no? Imagino que esto se va a ver más reflejado a más profundidad en las películas siguientes. Exacto. ¿No? Y Mi eso, por estimado ejemplo, Alex. mira, sin ir más lejos, yo me he visto las de Terminator y Sarah Connor Está tiene traumado. un Ah, ok. estrés postraumático, Sí, sí. le tiene miedo al Terminator. Y Eh, lógicamente, porque si te quiere matar un robot asesino del futuro, pues evidentemente Quiere matar a tu hijo, además, o sea, ni siquiera cualquier vas a persona. tener ese miedo, ¿no? Imagino que lo mismo aplica con Ripley. Sí, de hecho en la 2 se confirma eso, ¿no? Porque tiene pesadillas, tiene flashbacks, no puede dormir bien, ¿no? Entonces se aferra a su gatito, ¿no? Entonces, digamos que sí, ¿no? Y ya conforme va avanzando la saga, pues logra afrontar su miedo, ¿no? Que también desde la psicología también lo vemos, ¿no? Cómo se combate, por ejemplo, Alcas, una fobia. Hay varias Hay maneras, varias ¿no? maneras, pero digamos, una de ellas... es exponiendo justamente, Ujú. poco a poco, ¿no? No exponiéndola directamente, sino exponiéndola poco a poco, a través, pues, de una desensibilización Sistemática. sistemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hace Ripley en las demás películas? ¿Cómo se expone a lo... Chingándose al alien, ¿no? Básicamente. Lo asesina, digamos? Sí. Se vuelve ahí la Es una exterminadora de exposición aliens. ya abrupta, ¿no? No es poco a poco, sino es que es por Claro, necesidad. toma, ¿no? ¿Es Claro, eso sí. o eso o morir, ¿no? Es eso, morir. Digamos que justamente se ve obligada a Mm. superar su miedo porque justamente, si no, pues Se se la muere. morfa el alien, ¿no? O sea, tal cual. Eh, sección preguntas, ¿te Ok. parece? Sí, sí, para ir terminando ya. Sí. A ver. Manuel Espinosa justamente preguntaba esto. ¿Ripley sufre de PTSD o qué diagnóstico psicológico tendría después de enfrentar al alien? Yo creo que sí, ¿no? Estrés postraumático. Otra persona, que es Alejandra, nos pregunta, ¿un androide como David podría ser considerado psicópata o eso solo aplica a los humanos? Contexto. Ujú. Para que Alcas y quien no ha visto para- las oye, películas últimas. para todos los que no han visto, ¿no? Ajá. David es otro androide Ujú. que lo manda Wayland a una expedición con científicos y al final resulta ser un poquito mala gente, ¿no? Y termina pues haciendo que la vida del alien continúe, ¿no? Se vuelve como un creador, ¿no? Yo soy creador, ya dejo de ser un simple androide y me vuelvo un creador, ¿no? Y lo hace a través de inocular a aliens y cosas así medio locas, ¿no? Ok. Pero digamos que no le interesa para nada el humano, para nada en absoluto, ¿no? Entonces miente, manipula, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, lo interesante es, un androide puede tener un diagnóstico de ese tipo siendo androide. No lo sé. Digamos que eso tendrá que ver con cómo avanza la tecnología, si replican, ¿no? Claro. No sé si la conciencia, pero
el cerebro y todo esto, ¿no? Si es que yo creo que está hecho tal cual, yo creo que sí podría también, ¿no? ¿Por qué no? O sea, igual las máquinas también se corrompen, ¿no? O sea, los archivos se corrompen. A lo mejor un trastorno podría ser como una corrupción de Un los bug, archivos. digamos, ¿no? Claro, un bug, ¿no? Sí, sí. Es loco, el planteamiento Sí. es loco, ¿eh? Me gusta, de hecho. A ver, ¿Una última? A ver. una última, ok. Estamos seleccionando en vivo, ¿eh? A ver, Álvaro Núñez dice: ¿la inteligencia artificial en Alien refleja el lado oscuro de la racionalidad instrumental? Bien elaborada la pregunta, pero yo creo que sí, ¿no? Y no solamente los androides, las corporaciones, que es lo que decíamos, ¿no? Esta relación instrumental de esto me sirve, eso no me sirve, mueren 40 personas en la nave, no me interesa, ¿no? Lo que me interesa es esto porque voy a lograr esto otro y esto otro y esto otro y esto otro. Claro, usarlos Y como, está. no como humanos, sino como fichas de ajedrez, Sí. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Y sí me parece que va de acuerdo a la película, ¿no? ok. Ujú. Y sí, hemos dado como que un vistazo, un poco recordando la saga de Alien. Invitarlos pues a ver un poco, y a mí mismo, ¿no? Porque me ha interesado un poco más ver esto que me comentas de el desarrollo de Ripley y cómo las corporaciones Es muy loco. y eso, ¿no? Porque me he quedado, digamos, en los inicios. Entonces, y prepararme para la serie, ¿no? Que se va a estrenar. Y por favor, poco a poco. nuevamente, vean las obras general de Giger, este Ok. artista muy, muy, muy bueno. Y ahí pueden ver justamente cosas que se parecen mucho a Alien, ¿no? Porque evidentemente él trabajó también en Alien y tiene toda esta estética de una forma de vida, ¿no? Que es justamente opuesta a lo que nosotros concebimos como vida. Tendrían que verlo. Vean, por favor, Ok. las obras de Giger. Y bueno, el siguiente episodio ya nos acompañará, me imagino se dignará en aparecer nuestro amigo Del Pino, que ahí lo tuvimos en el anterior video, también hablando un poco acerca de otros temas. Pero eso, si les interesa, nuevamente, perdón que me pongo un poco pesado con eso, si les interesa hablar, bueno, saber un poco más acerca de cómo funcionan algunas corporaciones y esta relación medio tensa que tienen con los trabajadores, pueden ver nuestro video de análisis de Severance. Y si es que les interesa un poco más acerca de cómo se puede experimentar esa sensación de terror de ser perseguido por los pasillos del Nostromo, pueden ver nuestro video donde hablamos justamente de videojuegos de inteligencia artificial y analizamos cómo lograron programar una inteligencia artificial que se comportaba como un alien y aprendía de dónde te escondías, cómo huías de él, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso en Alien Isolation. En Alien Isolation, que es el videojuego de la saga, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, justamente los invitamos a hacer todo eso y yo espero que les haya gustado. Ha sido una conversación un poco amena, emocionante también, porque hemos recapitulado también los íconos femeninos del cine, Sí, como sí. puede ser Ripley o Sarah Connor, y estoy seguro que nos dejamos muchísimos más. Pero eso, Y estos miedos, ¿no? O sea, Ujú. Estos este miedos, miedo que tiene el ser humano y que son miedos a veces hasta primarios, ¿no? difíciles de abordar, Ujú. pero que gracias a la ciencia ficción se hacen un poco más fáciles Claro, de más tratar. amenos, más Ameno no diría, digeribles, ¿no? pero más digerible, Sí, exacto. más ¿no? Vas como digeribles. enmascarando ciertos fenómenos. Pero bueno, igual es bueno, digamos, desmenuzarlo y ver realmente qué hay detrás, ¿no? Bueno, muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando el programa de hoy Ujú. y nos vemos en la siguiente edición del Perro de Pablo. Hasta luego.